Ontología del materialismo político. Nuestro materialismo político afirma, a nivel ontológico, es decir, a nivel del estudio del ser, de lo que existe, que el cosmos, en su totalidad, ha sido, es y será material. Pero en dicho cosmos, no solo existe la materia corpórea fisicalista, sino que se encuentran otras dimensiones ontológicas de materialidad. Ahora bien, si la realidad es el ser, es decir, todo lo que existe, la pregunta por el ser la debemos concretar por la pregunta por la materia, ya que todo lo que es, lo que fue y lo que será, es materia, infinita, plural, en permanente movimiento, cambio y devenir. Por lo tanto, desde nuestra concepción materialista como hiperrealista, entendemos que la oposición entre apariencia y realidad se entiende como una dialéctica dada en la historia de la producción, entendida como cancelación de las apariencias. Cancelar apariencias es precisamente producir conocimiento humano, es producir realidad cognoscible, es decir, realidad que se pueda conocer. De ahí que apariencia, que cancelamos por conocimiento, la llamamos realidad determinada, ya que la podemos determinar, conocer y operar a través de conocerla. Y llamamos realidad indeterminada a aquella que no conocemos. Esta última parte de realidad, la que no conocemos, la llamaremos ser material trascendental. El cosmos, la realidad, todo lo que existe en sentido lato, es una pluralidad infinita, real, material de contenidos, de entes, codeterminados en símploque, donde algunas cosas están conectadas entre sí y otras no. La parte del cosmos en la que y sobre la que nosotros, como sujetos corpóreos, cognoscentes, prácticos, operamos, la llamamos universo-mundo. Es el mundo conocido, la materia determinada. La parte del cosmos que no conocemos y que podremos conocer conforme avance nuestro bagaje científico-tecnológico, pero que, al ser infinita, jamás podremos conocer en su totalidad, la llamamos ser material trascendental. Es el mundo desconocido por conocer, la materia indeterminada. En resumen, tenemos una totalidad plural, material, real, infinita, llamada cosmos, que no es unívoco, sino múltiple, que a su vez contiene una parte desconocida, llamada ser material trascendental, y otra parte conocida, donde nosotros como sujetos corpóreos operamos y que llamamos universo-mundo. Entre estas dos partes de la realidad nos situamos nosotros como sujetos corpóreos vivos cognoscentes prácticos, plurales, como el eslabón de unión, como nexo entre el universo-mundo y el ser material trascendental. Es decir, ese eslabón es el ego trascendental. Por lo tanto, la ontología del materialismo político comprende una realidad material plural que denominamos cosmos, que engloba y está constituida a su vez de tres partes interconectadas en símploque dentro de la misma y que se necesitan unas a otras para entender dicho cosmos, a saber: 1. El universo-mundo o mundo conocido. 2. El ser material trascendental o mundo desconocido. 3. El ego trascendental, es decir, el hombre, en términos históricos, políticos y colectivo, y su capacidad operatoria cognoscente práctica. Este último, el ego trascendental, es la conciencia demiúrgica del mundo conocido, del universo-mundo. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos demiurgo? El demiurgo, que significa creador,
o constructor, es el sujeto de la praxis que con sus capacidades operatorias transforma la realidad y le da forma al universo mundo. Pero esa conciencia demiúrgica no es una conciencia metafísica, no es Dios, sino es una conciencia material compuesta por un sujeto corpóreo, cognoscente, práctico, colectivo, social, vivo, y el conjunto de disciplinas categoriales de conocimiento elaboradas en el marco de las sociedades políticas por esos mismos sujetos. Este ego trascendental es homologable al sujeto corpóreo de la praxis de Marx y en la construcción del universo mundo por parte de este sujeto, a través de las operaciones con los elementos de la naturaleza, tendremos así su núcleo ontológico. Esa operación, a través del trabajo manual e intelectual humano, es la producción, elemento ontológico central en Marx. El ego trascendental es ese ser viviente cognoscente, colectivo, que funciona como eslabón entre el ser material trascendental, al que nunca llegará a totalizar por ser este infinito, y el ego, por el contrario, finito, y el universo mundo, al que aprende, comprende, categoriza y transforma. En Marx, ese ego trascendental se agrupa y clasifica según su relación con la propiedad de los medios de producción y sus relaciones de producción en clases sociales. Para nuestro materialismo, el ego trascendental será la clase trabajadora, la que opera materialmente con la realidad y la transforma. Esta clase, realizada en clase nacional, a través del partido de vanguardia fusionado con el Estado, ejerciendo la praxis transformadora de la realidad. Dentro del universo mundo, donde opera, se desenvuelve y se desarrolla el ego trascendental, existen tres dimensiones de materia. DU1, dimensión ontológico-material física corpórea, sería todo lo que está fuera de la conciencia. Los fenómenos del mundo físico corpóreo. Ejemplo, la casa, la silla, el sol, los virus, etc. Estos se caracterizan por ocupar espacio y tiempo. Es la dimensión equiparable al género M1 de Gustavo Bueno. En segundo término tenemos DU2, dimensión ontológico-material psicológica, la cual sería la dimensión donde se constituyen los procesos reales inespaciales, pero sí temporales, lo que está dentro de la conciencia, los fenómenos del mundo psicológico internos a nuestra psique. Por ejemplo, las emociones, los sueños, las ideologías, etc. Es la dimensión equiparable a M2 de Gustavo Bueno. Y por último, tendríamos DU3, dimensión ontológico-material lógico-abstracta, donde se agruparían los entes inespaciales e intemporales, como por ejemplo, las ideas filosóficas, los conceptos científico-categoriales, los números, los teoremas, que si bien son abstractos, necesitan de una materialidad pensante para ser constituidos, para ser pensados. Es la dimensión equiparable a M3 de Gustavo Bueno. Descriptas estas tres dimensiones ontológicas de la materia, cabría preguntarse si existe la posibilidad de una cuarta dimensión de la materia o acaso más dimensiones de materialidad. Desde el materialismo político sostenemos que a causa de la multiplicidad infecta, abierta, infinita e inacabada de la materia, como todo lo que es, fue y será, se podrían contemplar más dimensiones ontológico-materiales que las tres arriba descriptas. Estas dimensiones óntico-materiales existen en nuestro mapamundi materialista en tanto podemos operar sobre los fenómenos y estructura que en ellos se encuentran y además se entretejen prácticamente dialécticamente entre sí en símploque. Pero, ¿qué es el símploque? Platón, en su obra El Sofista, define la idea de símploque como el entretejimiento, enfrentamiento y oposición de las ideas, las cuales son los elementos de análisis propios de la filosofía.
La idea de Simploque, por tanto, se opondría al monismo, donde todo estaría conectado con todo, y se opondría también al pluralismo radical, donde nada está conectado con nada, afirmando que no todo está conectado con todo, pues unas cosas están conectadas con otras y otras cosas no están conectadas con otras cosas. Pensemos en un tejido de tela. Veremos cómo el telar va tirando los hilos de manera entrecruzada. A medida que los va entrecruzando, va hilando y va formando una estructura que hace que algunos hilos o fibras se conecten entre sí, se contacten, y otros no. No obstante, este entretejimiento va formando un tejido, una unidad, que tiene sustentabilidad a causa de una concurrencia de las líneas de hilos. Este ejemplo se puede extrapolar para graficar la idea de Simploque en la conformación de la realidad material plural. También Platón, en la misma línea, establece la relación entre Simploque y las ideas filosóficas de reposo y movimiento, ya que si nada estuviese conectado con nada, no habría ni reposo ni movimiento, y si todo estuviese conectado con todo, el reposo y el movimiento serían la misma cosa, con lo cual ninguno de los dos sería nada. Solo la idea de Simploque permite a nivel ontológico-filosófico entender las situaciones de reposo y de movimiento que conjugadamente pueden experimentar los fenómenos que se dan en el cosmos. El materialismo político, la concepción materialista de la vida política, será revolucionario en tanto acción derivada de los propios sujetos operatorios, y se dirija a las conciencias de los sujetos y a la transformación de su entendimiento, como así también situados en el aquí y ahora del universo mundo, e intervenir en él para transformarlo. Nuestra ontología materialista se puede interpretar como un mapamundi, una representación cartográfica racional del cosmos y sus partes dadas a nuestra escala zootrópico-antrópica. Un mapamundi construido sobre otros mapamundi anteriores, también míticos, pero luminosos y racionales, y críticos. Ese mapamundi se va ampliando al tiempo y a medida que el ego trascendental, el sujeto de la praxis en Marx, amplía la escala zootrópico-antrópica del universo, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. Es decir, a medida que el ser humano, dotado de su capacidad de producción material y de conocimiento, avanza en su actividad de producción, va ampliando el horizonte conocido, va ampliando su mapamundi a la vez que lo transforma y se transforma a sí mismo.